Días, estimado profesor. El día de hoy, antes de empezar con la exposición, vamos a explicar un pequeño problema con respecto al Safe Assign. Con respecto al reporte Safe Assign, estamos considerando que este mismo no es el más correcto porque debido a que nos marca más de lo permitido, pero si se puede observar, estimado profesor, lo que marca son, por ejemplo, números, por ejemplo, 4.3.4 o marca subtítulos o hasta si pueden ver más arriba, marca su propio nombre, lo cual obviamente no es incidencia de plagio. Además, también, por ejemplo, algunos subtítulos, nuestros objetivos también los están marcando como si fuera plagio y esas cosas. Pero como se puede observar, no llegamos a tener, digamos, un párrafo entero de plagio en sí. Y hasta frases comunes, hasta por ejemplo estas citas, o sea, citas también los está leyendo. Por lo mismo, digamos que nos tenga consideración con respecto al Safe Assign, porque no está haciendo lo más oportuno posible y pues puedo observar esto sí, o sea, cosas breves, lo cual consideramos que no es incidencia de plagio. Así que, estimado profesor, espero que nos pueda considerar al respecto de eso. Buenos días, profesor. El día de hoy mis compañeros y yo les vamos a hablar sobre las aleaciones del aluminio como material de construcción. Este es nuestro trabajo parcial y somos el grupo uno. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre los antecedentes. Ya, con respecto a los antecedentes, tenemos que conocer investigaciones previas a nosotros. En primer lugar, Humphrey Davy, que en 1808 fue la primera persona en descubrir el aluminio como en su forma impura. Luego, Hans Christian Ørsted fue la primera persona en crear un método de fabricación de aluminio en cantidades diminutas. Luego, Frederick Wöhler fue la primera persona en crear aluminio en polvo y en 1825 definió el peso específico de este material, y luego Charles Martin Hall y Paul L.T. Harbour en 1886 determinó un método de fabricación más efectivo y barato. Ahora, con respecto a las aleaciones de aluminio, se empezó a utilizar a partir de mediados del siglo XX, cuando después de la Segunda Guerra Mundial, en fuentes, aunque no fue muy famoso debido a los altos precios iniciales. ¿Cuál les pasa con mi compañera? Nuestro informe tiene como objetivo general determinar la importancia y la eficacia de las aleaciones de aluminio en la construcción moderna, y este se divide en 5 objetivos específicos, comenzando con la definición de las aleaciones de aluminio. El aluminio es un metal no ferroso extraído de la bauxita, muy útil en aplicaciones industriales gracias a sus capacidades. Por otro lado, una aleación es un material compuesto por dos o más metales o de un metal y otro elemento, fundiéndose los elementos en una proporción específica para crear un material uniforme con propiedades distintas. Por lo tanto, una aleación de aluminio es un material creado al mezclar aluminio con otro material o metal para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Este también es un material muy versátil y económico, utilizado en una amplia variedad de aplicaciones. La fabricación de aleaciones de aluminio es un proceso complejo que implica mezclar aluminio puro con otros elementos. Pero existen distintos procesos para la fabricación de las aleaciones de aluminio, pero existen 5 procesos indispensables, con los que comenzamos con la fundición. La fundición consiste en derretir el aluminio en un horno a altas temperaturas y agregar los elementos de aleación. Luego pasamos a la mezcla. Este proceso se realiza en el horno, donde se agita la mezcla para distribuir uniformemente los elementos de aleación. Después, el moldeo. En esta se usa para dar la forma a la aleación y se puede dar mediante el moldeo por inyección, en donde le podemos apreciar en la imagen. Este consiste en introducir el material fundido en una cavidad de moldeo a alta presión, y después de la inyección el material se enfriará y solidificará para obtener una pieza sólida y compacta. Pasando con el tratamiento térmico, este se realiza en un horno donde el material se coloca a temperaturas muy altas durante un periodo de tiempo determinado, seguido de un enfriamiento controlado para mejorar sus propiedades físicas y mecánicas. Finalizando con el proceso de acabado, en el cual se puede dar mediante el anodizado. Podemos apreciar en la primera imagen. Este proceso consiste en sumergir la pieza de aluminio en un electrolito, y luego se le aplica una corriente eléctrica para formar una capa de óxido en la superficie de aluminio. Y también podemos acabarlo con pintura, y esta solo se le aplica una capa de pintura, la cual protege la aleación contra la corrosión y mejora su apariencia. En general, la producción de aleaciones de aluminio requiere una combinación muy cuidadosa y tratamientos de los componentes de aleación para obtener las características deseadas. Ahora mi compañero les explicará sobre los tipos de aleaciones. Tipos de aleaciones. Los tipos de aleaciones para la construcción es a base de aleaciones forjadas, por lo cuales tenemos las aleaciones desde la serie 1000 hasta la serie 7000. En la serie 1000, esa aleación, el aluminio puro no tiene ningún alineamiento, pero se encuentran impurezas como el hierro y el silicio.
En la serie 2000, su principal componente, su principal aliante componente es el cobre. Por eso tiene que ser reversido con aluminio puro. En la serie 3000 se encuentra el manganeso, eh, pero también se encuentra el hierro y el silicio. En la serie 4000 es principalmente el silicio el componente, pero también se le agregan otros tipos de elementos como el hierro y el manganeso. En la serie 5000 el principal elemento es el magnesio, pero también se le pone otros elementos dependiendo de la serie, de las 5000, dependiendo. Eh, lo bueno de la serie 5000 tiene una buena corrosión en los ambientes marinos. En la serie 6000 es hecho a base de silicio y magnesio, que sería una formación de silicio y de magnesio. Eh, en la serie 7000 se encuentra principalmente a base de zinc, pero también el magnesio forma parte de esa serie. Las propiedades de las aleaciones de aluminio, estas se refieren al conjunto de características que hacen que un material se comporte de una manera específica. De lo antes mencionado por mis compañeros, el aluminio es un material bastante versátil, ya que posee distintas aleaciones y, y tiene distintas propiedades que lo hacen adecuados para el campo de la construcción. Siguiente, por favor. Las propiedades físicas. La densidad. Es la propiedad que mide la relación de masa entre volumen. El aluminio puro posee una densidad de 2,7 gramos por centímetro cúbico. Esta densidad es relativamente baja, pero beneficiosa, ya que es un material ligero y bastante resistente. La norma asociada a la densidad es la norma internacional B311-17. Resistencia a la corrosión. Esta propiedad que poseen los materiales es al no degradarse al entrar en contacto con procesos electroquímicos cuando entra cuando está en el ambiente. En las soluciones de aluminio, cuando entran en contacto con el aire, crean una capa de óxido transparente que los hace insolubles al agua y resistentes a corrosión. La norma asociada a esta propiedad es la norma internacional o española 9227, la conductividad eléctrica. Es la capacidad que poseen los materiales para fluir de manera ordenada los electrones frente a un campo eléctrico. La conductividad eléctrica del aluminio representa el 63,8% de la conductividad eléctrica del cobre. La norma asociada a sus aleaciones es la norma internacional B236-84. La conductividad térmica es la capacidad que posee un material para transferir o conducir energía térmica a través de sus partículas. El aluminio presenta una conductividad térmica 4 veces mayor a la de acero. La norma asociada a esta propiedad es la norma internacional E11-46113. Como por último tenemos la toxicidad. La toxicidad es la propiedad de un material que afecta a la salud. En el caso de las aleaciones del aluminio, estas tienen muy bajos porcentajes de toxicidad, la cual no afectan en la salud. Eh, Como propiedades mecánicas tenemos a la ruptura. La ruptura es la resistencia máxima que posee un material antes de romperse. La ruptura del aluminio puro es de 90 megapascal aproximadamente. Como podemos ver en la gráfica, las series 1000 son las que tienen menos ruptura a diferencia de las series 7000. Esto depende del tratamiento térmico y de la composición de la aleación. La norma asociada a esta propiedad es la norma nacional 6892. Siguiente, por favor. La dureza. La dureza es la resistencia al rayado, que nos permite determinar un material como duro o blando. El aluminio es relativamente un material blando, pero esto cambia favorablemente en sus aleaciones y en su método de tratamiento térmico. Como podemos observar, en la serie 1050. Bueno, continuando con la exposición, vamos a explicar un poco los usos de las aleaciones en la construcción. Primero vamos a explicar para fines arquitectónicos. Las aleaciones de aluminio sirven principalmente para fines arquitectónicos en las fachadas y revestimientos exteriores de los edificios, como pueden observar en pantalla. Y también sirve para la creación de piezas arquitectónicas como puertas, ventanas, entre otros. Ahora, las aleaciones para sistemas estructurales, como lo que usamos para ingeniería civil, sirve principalmente para la creación de renovación de edificaciones antiguas, también para para la creación de edificaciones dentro de ambientes hostiles, como por ejemplo este domo que se encuentra en el Polo Sur. Vale, Paco, mi compañera que le va a explicar es las ventanas y de ventanas.
En ventajas tenemos el peso ligero, ya que sabemos que lo que lo hace ideal para reducir el peso de las estructuras y disminuir la carga en los cimientos y las fundaciones. También tenemos la alta resistencia a la corrosión, ya que el aluminio sabemos que tiene una excelente resistencia y se compara con otros metales como el acero. También tenemos la buena conductividad térmica, ya que sabemos que tiene una alta conductividad, lo que significa que se puede transferir el calor de manera eficiente y disipar. Por último, tenemos la versatilidad de diseño, ya que el aluminio puede ser muy maleable y se puede moldear a una variedad de formas y diseños. En desventajas tenemos el costo inicial más alto, ya que su costo puede tener un inicial más alto en comparación con otros materiales de construcción como el acero. También la menor resistencia al fuego, ya que el aluminio tiene un punto de fusión relativamente bajo y se puede perder resistencia estructural a temperaturas muy elevadas. Por último, tenemos que requiere habilidades especializadas para su manipulación, ya que la soldadura y el trabajo con aluminio requieren habilidades y técnicas especializadas, y esto puede hacer que aumenten los costos de mano de obra y así se pueda limitar la disponibilidad de profesionales capacitados en la construcción. A continuación, mi compañero le va a hablar sobre las conclusiones. Bueno, finalizando este proyecto, podemos llegar a la conclusión que logramos aprender un poco más sobre las aleaciones de aluminio, su importancia en la construcción principalmente. Logramos entender desde qué es una aleación de aluminio, qué es el aluminio de por sí, y pudimos entender principalmente las aleaciones de aluminio son una combinación de, digamos, aluminio con otros elementos químicos. También pudimos entender la clasificación que puede tener estas aleaciones de aluminio desde la serie 1000 hasta la serie 7000, debido a que dependiendo del elemento químico con el que se haga la aleación al aluminio, entonces puede pertenecer a distintas clasificaciones. Ahora, con respecto a las propiedades físicas y mecánicas, pudimos entender un poco más sobre cuáles son las características de estos materiales de construcción hechos con aleaciones de aluminio. Pudimos entender desde el límite de fluencia, la resistencia a la rotura, entre otras cosas, siguiendo las normativas nacionales e internacionales. Ahora también pudimos entender un poco más sobre el uso que se realiza en la construcción con este material, debido a que este material puede cumplir muy buenos usos dentro de la construcción moderna. Y finalmente podemos entender cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar con estos materiales, ya que obviamente estos materiales no son perfectos y obviamente tienen ciertas ventajas como por ejemplo el ligero peso u otros, pero también tienen desventajas como por ejemplo que no es resistente al fuego en caso de un incendio, entre otros más. Ahora sí podemos decir que muchas gracias por su atención, estimado profesor, y sería hasta una próxima ocasión. Muchas gracias.